Hola chicos, papás y mamás, bienvenidos a un video más de Papá Profesor. Antes de que entremos a la materia de hoy, recordarles que estamos presentes en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como en YouTube obviamente, y nos puedes encontrar como el Papá Profesor. Continuamente vamos a estar subiendo material, guía, videos explicativos, sesiones de terapeuta para controlar la ansiedad antes de las pruebas, crear hábitos de estudio, etc. El video de hoy está dirigido para estudiantes más grandes de la enseñanza media. Vamos a ver trigonometría. Generalmente esta es una materia que se ve en segundo medio, pero nunca más que antes es válido el decir que trigonometría es una materia que los va a acompañar en todos los estudios superiores. Se usa tanto en física, ciencia, cálculo, etc. Así que es muy importante para los chicos de enseñanza media que esta materia ya la comiencen a dominar para poder seguir con sus estudios posteriormente. Ok, la trigonometría es el estudio de los triángulos, principalmente del triángulo rectángulo. Ahora, ¿de dónde salen las razones trigonométricas? Esto es lo que vamos a ver con un recurso que es muy interesante, que es la circunferencia de radio 1. ¿Ok? En la circunferencia de radio 1, como su nombre lo dice, tiene un radio 1. ¿Vale? Aquí se pueden fijar que si yo tiro desde el centro, que le vamos a llamar O, hasta el borde de la circunferencia, esta línea de acá sería el radio y en nuestro caso particular, para ejemplificarlo, va a valer 1, como decía. Ahora bien, con este radio de radio 1, de valor 1, podemos formar un triángulo rectángulo con dos catetos. El cateto vertical y el cateto horizontal, formando, como siempre en un triángulo rectángulo, un ángulo recto en este punto. Ahora bien, en el punto central de la circunferencia, en el punto de origen, podemos formar un ángulo alfa entre el eje horizontal, aquí de alguna manera tenemos subyacente un plano cartesiano, entre el eje horizontal y el radio. ¿Ok? Mientras más levantado esté el radio, es decir, mientras nos empezamos a mover de esta forma, el ángulo alfa va a ir creciendo, obviamente, hasta alcanzar los 90 grados, que es la vertical absoluta. Ahora, si esto lo relacionamos con los catetos de nuestro triángulo rectángulo, el cateto adyacente, es decir, el que está junto con el ángulo alfa, si se fijan acá, este cateto junto con la hipotenusa de valor 1 forman justamente el ángulo alfa, lo vamos a llamar X, que coincide, y es para darle mayor simplicidad, con el eje horizontal en el plano cartesiano. Ahora, el cateto opuesto al ángulo alfa, es decir, el que no forma parte de este ángulo, lo vamos a llamar Y, que vendría a ser el eje vertical del plano cartesiano u ordenada. Ahora, nosotros sabemos que por teorema de Pitágoras, si sumamos al cuadrado cada uno de los catetos, nos debería dar la hipotenusa al cuadrado. Ahora, en nuestro caso, la hipotenusa vale 1. Por tanto, x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, lo cual es 1. Ahora, este es el paso crucial. La razón trigonométrica habla acerca de la relación entre los catetos y la hipotenusa, y a su vez entre los catetos entre sí. ¿Vale? Por tanto, la definición dice que el seno del ángulo es igual que el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, es igual a I dividido por la hipotenusa, que en nuestro caso de la circunferencia de radio 1 es 1. Por tanto, el seno de alfa en esta circunferencia vale I. Vamos a mantener acá para que se vaya viendo. Ahora, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Vale? Por tanto, es igual a X
partido por 1, lo cual es igual a x. Por último, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente, lo cual es igual a y dividido en x, lo cual es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Si volvemos al teorema de Pitágoras y reemplazamos, acordémonos que x es igual al seno de alfa e x es igual al coseno de alfa e y es igual al seno de alfa, tenemos que seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Esta igualdad o esta fórmula es una de las principales que pueden utilizar en trigonometría para deducir los valores de ángulos y los valores de seno y coseno, teniendo el otro valor. Volvamos ahora a nuestra circunferencia de radio 1. ¿Cómo podemos deducir las razones trigonométricas en esta circunferencia? Utilizando un concepto muy útil que es el de triángulo semejante. No confundir con triángulo congruente, ¿vale? O con figuras congruentes. Triángulos semejantes quiere decir que son triángulos proporcionales, ¿vale? Que son de la misma forma, pero no necesariamente tienen el mismo tamaño, pero su tamaño es proporcional. Y ese tamaño proporcional viene definido principalmente porque los ángulos interiores son los mismos, aun cuando las medidas de los lados sean diferentes. Igual, de todas formas, podemos establecer una relación de proporcionalidad. Ok, si se fijan acá tenemos dos circunferencias. La interna sigue siendo la circunferencia de radio 1. La externa es una circunferencia con radio R. Ahora vamos a establecer qué pasa con una circunferencia donde el radio no es 1 y cómo se comportan las razones trigonométricas. Podemos ver que en este caso el triángulo rectángulo que se forma en la circunferencia de radio 1 con ángulo en el origen alfa es semejante al triángulo rectángulo que se forma en la circunferencia de radio R. ¿Por qué? Porque el ángulo sigue siendo alfa, el ángulo entre los catetos sigue siendo 90 y por tanto, por la suma constante de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, el ángulo que se forma en este punto con el ángulo que se forma en este punto son iguales. ¿Ok? Por tanto, podemos establecer proporciones dado que son triángulos semejantes. ¿Qué proporciones podemos establecer? Por ejemplo, el coseno del ángulo alfa, que vendría a ser el largo de este cateto, dividido por el radio de la circunferencia unitaria, que correspondería a la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma en esta circunferencia, es proporcional a las mismas medidas, ahora, valga la redundancia, medidas en el triángulo rectángulo sobre la circunferencia de radio R. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Lo cual implica que coseno de alfa es igual que el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Ahora, la misma deducción podemos aplicar para el seno. Partiremos desde el lado derecho de la igualdad anterior. El cateto opuesto dividido por la hipotenusa es semejante a dividir este trazo de acá, que correspondería al seno del ángulo alfa en la circunferencia del radio unitario,
sobre 1. Por tanto, cateto opuesto dividido por hipotenusa es igual al seno del ángulo alfa. ¿Ok? Ahora, para la tangente podemos establecer una relación parecida, ¿vale? Podemos darnos cuenta que este trazo de acá, que se forma en la circunferencia de radio R y también en la circunferencia de radio unitario, de prolongar el radio 1 hacia el exterior y juntándolo con la línea que forma un ángulo de 90 con el radio en este punto, cuando está totalmente horizontal, podemos formar también un triángulo semejante. ¿Ok? Tenemos que tangente de alfa este valor de acá, ¿vale?, dividido en 1, que es el valor de acá, es proporcional al seno de alfa dividido coseno de alfa, que vendría a ser este valor de acá. Este valor de acá dividido este valor de acá es proporcional a este valor de acá dividido con este valor de acá, que corresponderían a estos valores. Ok. Hay algunos ángulos que son notables dentro de las razones trigonométricas. ¿Notables en qué sentido? Que son valores que son conocidos y que usualmente se utilizan. Estos son en grados sexagesimales: el 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. Notemos que el 45 es el ángulo bisectriz sobre el ángulo recto de 90, es decir, el que lo divide exactamente en dos partes iguales. Pueden hacer el ejercicio de ir sumando al cuadrado cada uno de estos valores. Siempre debería dar 1. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. 1 medio al cuadrado, 1 cuarto, más raíz de 3 medios al cuadrado, que es igual a 3 cuartos, da también 1 al cuadrado. Y así podrían continuar para todas. ¿Ok? A su vez, fíjense que podemos formar una cierta simetría entre cada uno de los ángulos. Es decir, 30 grados, el seno vale 1 medio y el coseno vale 3 medios. Si pasan a 60 grados, que es simétrico con respecto al ángulo de 45, es decir, le tienen que sumar 15 grados para llegar a 60 a 45 y restar 15 grados a 45 para llegar a 30, se intercambian las posiciones de seno y coseno. Ahora es el seno el que vale raíz de 3 medios y es el coseno el que vale 1 medio. Posteriormente, en un video más adelantado, vamos a ver que precisamente las razones trigonométricas son funciones de onda que se utilizan mucho en física justamente para poder ir representando ondas que se van repitiendo. ¿Ok? Ahora, hagamos algunos ejercicios para poder ir soltando la mano con el tema de las razones trigonométricas. ¿Ok? Comencemos. Por ejemplo, aquí tenemos una torre Eiffel dibujada por mí, no soy muy bueno para el dibujo, que está siendo observada por una persona que mide 1,70 m. ¿Ok? La persona a una distancia de 186 metros tiene que alzar su cuello, alzar su vista 30 grados para poder visualizar la punta de la torre. Me están preguntando cuál es la altura completa si al alejarme 186 metros debo alzar 30 grados la vista. Fíjense, y esto es una experiencia de la vida diaria, es más o menos intuitivo, que mientras más me voy acercando a la torre, más debo alzar la vista para poder contemplar la punta. ¿Ok? Ahora, si estoy justamente al borde de la torre, debo alzar mi vista totalmente, debo mirar prácticamente al cielo y no voy a ver la punta para poder ver la cima de la torre. Pruébenlo en un edificio muy alto y se podrán ir dando cuenta. Es algo bastante sencillo de entender y tiene bastante importancia en las razones trigonométricas. Ok,
vamos a comenzar a trabajar. Lo que me están preguntando es la altura completa de la torre. Ahora, si se fijan, yo acá formo un triángulo rectángulo, donde los catetos vendría a ser esta altura de 186, perdón, este largo de 186, y parte de la altura de la torre. ¿Por qué parte de la altura? Porque a esa altura debería sumarle la altura de la persona, la estatura, para poder llegar a h. Y aquí podemos encontrar nuestra primera identidad. H va a ser igual al cateto opuesto a los 30 grados, y lo vamos a llamar CO, más la altura de la persona, 1,70. ¿Ok? Ahora, si se fijan, tenemos dos incógnitas, H y cateto opuesto. ¿Qué otra identidad podemos establecer? Ahora vamos a hacer uso de una razón trigonométrica. Tengo uno de los catetos y quiero averiguar el valor de este cateto para poder deducir la altura completa. La razón trigonométrica que me relaciona los dos catetos dentro de un triángulo rectángulo es la tangente. Tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ahora, si se recuerdan de la tabla anterior, pueden encontrar tablas más completas en internet sin ningún problema. La tangente de 30 grados es igual a raíz de 3/3, lo que es igual a cateto opuesto partido por 186. Ok, ahora podemos proceder a resolver esta ecuación que solamente tiene una incógnita para poder descubrir cuál es el valor de cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 186 sobre 3 por raíz de 3, lo que es igual, simplificando el 186 con el 3, a 62 por raíz de 3. Eso implica, si reemplazo este valor dentro de esta ecuación, que el valor de h es igual a 62 por raíz de 3 más 1,70. Y ese es nuestro resultado. Ahora hagamos otro ejercicio un poco más complejo, donde vamos a utilizar un poco más de recursos para poder resolverlo. Ok, tenemos dos triángulos, rectángulos ambos, que comparten uno de los catetos, en este caso el cateto vertical. Ok, que viene a ser el cateto opuesto tanto de los ángulos de 45 del primer triángulo rectángulo como del ángulo de 30 del segundo triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora, como este lado es común, siempre va a valer lo mismo tanto para este triángulo rectángulo como para este otro triángulo rectángulo. Bastante obvio, ¿no? Comencemos a analizar entonces cuál sería el valor de este cateto en este primer triángulo rectángulo. Sabemos que el valor que nos relaciona los catetos dentro de un triángulo rectángulo es la tangente. En este caso, en el primer triángulo rectángulo, tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, vamos a volver a llamarlo CO, dividido, y aquí vamos a utilizar los valores del otro cateto. En este primer triángulo rectángulo, este valor es igual a D menos
el valor de este trazo en el segundo triángulo rectángulo. En este caso el segundo triángulo. Fíjense que los datos que me están dando en este problema es que el valor de este trazo en el segundo triángulo rectángulo que está dibujado con azul es 50. Y lo que me están pidiendo averiguar es cuál es el valor de esta base completa del triángulo rectángulo que se forma componiendo ambos triángulos rectángulos, ¿vale? O ambos triángulos. En este caso sería el valor del cateto horizontal del triángulo más externo. ¿Ok? Ahora, tangente de 45 es un valor conocido. Es 1. CO partido por D menos 50. Trabajando un poco más esto, tenemos que cateto opuesto es igual a D menos 50. En el triángulo rectángulo, donde el ángulo era 45. Ahora pasemos al triángulo rectángulo más exterior, que contiene al primer triángulo rectángulo. Y utilizaremos también la misma relación, aprovechando que el cateto opuesto tiene el mismo valor. En este caso tendríamos que tangente de 30 es igual a el mismo cateto opuesto, pero ahora dividido por la distancia completa de, no de menos 50. Tangente de 30 también es un valor conocido, es raíz de 3 tercios, igual a cateto opuesto partido por D. Despejando cateto opuesto, tenemos que raíz de 3 tercios dividido en D, en 3, perdón, por D. Ahora, si reemplazamos este valor en nuestra primera ecuación, tenemos que raíz de 3 tercios por D, perdón, por D bien digo, es igual a D menos 50. Si procedemos a despejar y a factorizar por D, tenemos que 1 menos raíz de 3 tercios por D es igual a 50. Resolviendo el paréntesis con los factores, tendríamos que 3 menos raíz de 3 dividido en 3, expresión completa multiplicada por D, es igual a 50. Por ende, despejando D, tenemos que 150 dividido en 3 menos raíz de 3 es igual a D. Ahora, para darle más elegancia al ejercicio, podemos proceder a racionalizar el denominador debido a que contiene una raíz. Cuando tenemos la presencia de una raíz no única, sino que acompañada de otro factor, debemos multiplicar por el conjugado para poder formar una suma por la diferencia en el denominador que haga desaparecer la raíz. Es decir, multiplicamos por 3 el numerador, 3 más raíz de 3, y el denominador por la misma expresión para que sean equivalentes. ¿Ok? Esto sería igual entonces a 150 por 3 más raíz de 3 dividido por el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es la definición de una suma por la diferencia. 9 menos 3, lo que es igual a 6.
Simplificando este 6 del denominador con el 150, nos da 75 por 3, perdón, 25 por 3 más raíz de 3 metros. Ok, chicos, espero que este ejercicio les haya sido de utilidad, que la explicación que hayamos dado acá les sirva para poder comprender las razones trigonométricas, para poder empezar a entender más en las clases y poder tener una buena prueba. Recuerden dejarme los comentarios en el video de YouTube o en la red social donde estén consultando este material. Háganme saber sus preguntas, sus dudas, los pasos que no se entendieron o ejercicios que no logren resolver con trigonometría. Estaré gustoso de poder ayudarles y poder ir subiendo nuevo material en base a lo que ustedes me vayan comentando. Que tengan un excelente día a todos. Gracias.